Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión. Vamos a pasar inmediatamente a nuestro recorrido informativo también por los temas de interés, ¿no? Lo que se prepara de a diario para darle más profundidad. Pero antes vamos a algunos mensajes del WhatsApp. Buen día. Veía ayer que el gobierno malgasta 25 millones de dólares en alimento para las escuelas, más los útiles y uniformes que da en una estrategia populista para ganar votos, que ahorre todo este despilfarro, porque si un país no puede hacer esto, no lo hace. Además hablan de construir 2 hospitales para que dar plazas a su gente, igual con el sistema mixto de pensiones, crear un instituto para que pueda dar más plazas a su gente. Pues estas son las disyuntivas a analizar, hasta dónde uno puede invertir. Porque mire, estamos llenos de buenas intenciones y yo creo que nadie puede decir que no hay buenas intenciones. Uno quiere darle lo mejor a las demás personas que tiene bajo su responsabilidad y en el caso del gobierno yo creo que quiere dar lo mejor, pero ¿con qué recursos? Esa es la gran pregunta. Y si uno ya no puede seguirle sacando jugo a una naranja, no puede convertir la cáscara en jugo, ni a la fuerza, ni por más que quiera. O consigue más naranjas, ¿verdad? O hace cualquier otra cosa para multiplicar el jugo, pero si quiere jugo necesita más naranjas y aquí ya no hay naranjas, o sea, no hay de dónde más y seguimos tratando de vender buenos proyectos, buenas ideas, pero sin recursos. Y el problema se convierte en la incapacidad de administrar y de poder hacer funcionar. Ahí está publicado hoy, por ejemplo, que ya se tiene más de un año de una unidad de cuidados intensivos en un hospital, creo que es el Benjamin Bloom, si no me equivoco, y no lo han podido echar a andar. Entonces, tenemos buenas intenciones, pero no tenemos las capacidades administrativas. Es decir, seguimos vendiéndonos humo, soñamos y queremos cosas buenas para el país, pero no hay manera, porque no arreglamos lo de fondo primero. Buenos días, todos los gobiernos de izquierda han quebrado las economías de los países, son los peores administradores de riqueza y pobreza y se aprovechan de la ignorancia del pueblo y utilizan a Monseñor Romero para engañar. Ejemplo, Mauricio Funes, dice este televidente. Hay también otros mensajes acá, algunas imágenes de la gente, cómo se estaciona o cómo están ahí utilizando también los espacios públicos y esto genera pues problemas para el libre tránsito. El gobierno no puede tocar el dinero de las AFP, estos vinieron a darle en la nuca al pueblo, dice. Este ministro solo pidiendo dinero, lo que pasa es que el dinero para Venezuela que está en crisis, el pueblo deben tenerlo, dice, o no entendí. ¿Cuánto tendrá ahorrado en las AFP Sánchez Serén, Óscar Ortiz y demás secuaces si nunca han trabajado para producir, sino que solo para destruir? Dice, antes destruían puentes, inversión de nuestros predecesores, hoy al igual que siempre quieren destruir nuestro futuro. ¿Por qué no concesionan el puerto de la Unión? Exactamente, esta es una idea de la mala utilización de recursos, de sueños que nunca se alcanzaron. Se nos venden ideas, quedan ahí tiradas y un montón de dinero que se ha invertido y que no da rédito. Saludos a Rosa y Daniel, que siempre lo sintonizan. Bendiciones, don Rafa. Bueno, perfecto. Entonces a mamá Rosa y papá Daniel, dice. Yo creo que todos los salvadoreños deberíamos de pronunciarnos en contra de esta reforma de pensiones. La unión hace la fuerza. Fíjate que hay negocios en centros comerciales que pasan vacíos todos los días. ¿Cómo hacen para pagar los locales? Yo creo que hay reformas que no deberían ser aprobadas por los diputados. Bueno, adentrémonos un poco entonces en la temática. Entremos un poco a ver lo que se está publicando sobre el tema de pensiones. Y el periódico lapagina.com.sb decía, Arena se resiste a la reforma de pensiones y mantiene que el gobierno pretende tapar un agujero fiscal. De hecho, no llegaron diputados de este partido a la presentación oficial de la propuesta. El ministro de Hacienda, que presentó ayer la propuesta de reforma en la Asamblea Legislativa, pues habló ahí abiertamente sobre la propuesta, pero los ausentes fueron los miembros de la fracción de Arena, pues ninguno de sus diputados llegó a la exposición. La subjefa de fracción y secretaria de la Comisión de Hacienda, Milena Calderón, horas antes de que llegara la propuesta, aseguró desconocer sobre la presencia del ministro. Sin embargo, informó que el pasado lunes la fracción sostuvo una reunión en privado con Cáceres para exponerle sus ideas. Aquí ha habido dos mundos y este es el primer gran problema, ¿no? Que empiezan a tener reuniones en privado cuando ni siquiera públicamente había un documento del cual discutir. El ministro Cáceres
efectivamente fue citado ayer a la Asamblea, pero se suponía que debía llegar para hablar del tema de la tasa de interés que el gobierno le debe pagar al dinero que presta de las AFP, no a presentar el proyecto de la reforma. Entonces, aquí fue parte de esto que ya se critica. Ahora, dentro de lo que se dijo, Cáceres también habló de que es imposible que el Estado use ahorro de pensiones. Ante las críticas y señalamientos, el ministro aclaró en conferencia de prensa que es imposible que el gobierno haga uso del fondo de ahorro de los cotizantes para usarlos dentro del arca pública para gasto corriente, tal como lo difunde la campaña de la derecha. No es cierto lo que dicen que los recursos van a servir para la caja fiscal. Eso es imposible porque se manejan dos patrimonios separados. Pues aquí nada ha sido imposible, lo hemos visto, y por más que se nos ofrezca a creer, es muy difícil porque han usado todo siempre para el gasto corriente. El asunto es que lo manejen de forma directa, indirecta, todo lo que ustedes quieran. El primer problema es la legalidad de esta reforma, la legalidad sobre la que está sustentada cuando se habla de forzar a la gente a que su dinero contratado, ahorrado en cuentas individuales, se convierta en dinero público. Esto es lo que dijo el ministro llegando a la Asamblea a presentar esta reforma. El sistema previsional mixto que se propone constituye una reforma estructural que busca responder a los desafíos señalados, conservando las principales características de los sistemas privados y creando un pilar de sistema de reparto. De igual manera, la reforma garantiza a los afiliados del sistema público de pensiones, a los pensionados del sistema privado, que mantendrán sus derechos adquiridos, es decir, que no experimentarán ningún cambio en los beneficios que se encuentran percibiendo actualmente. Ahí solamente se van a domiciliar contablemente las cuentas y automáticamente quién la va a cobrar. Vamos a seguir utilizando las AFP. ¿Quién va a pagar las pensiones? Las AFP, pero lo que determina el sistema de reparto. Se abre el portafolio de inversión a otro tipo de inversiones más rentables y también a inversiones en vivienda. Se disminuye la comisión para que vaya más dinero al fondo de ahorro. Se preserva la cuenta individual por arriba de 2 salarios mínimos y se garantiza una pensión para todos los que cumplen los requisitos. Esto es lo que se presentó ayer. Entonces, adentrémonos un poquito en el contenido de esto. El ministro pues llegó a la Asamblea a presentar esta propuesta y dentro de las reflexiones y haciendo uso de lo que la ley le faculta, decía el ministro que habida cuenta de la responsabilidad del Estado de velar por un sistema de pensiones que se encuentre basado en principios fundamentales de seguridad social y sostenibilidad financiera, pues se está presentando esta reforma. En los considerandos, en el número 4, que dice que es necesario minimizar el impacto en el sistema de ahorro para pensiones generado por los riesgos de los mercados financieros, garantizando que al menos una porción del ingreso del trabajador tenga la seguridad que el Estado puede proporcionar. Paremos ahí un poquito, porque si se habla de riesgos, el 80% del fondo de pensiones que ahora está en las AFP está puesto en manos del gobierno. ¿Qué riesgo? Si no se ha podido usar para otra cosa. Si el 80% está en manos del gobierno, ¿de qué está hablando este considerando? ¿Cuál riesgo? Y si en las manos del gobierno, de un gobierno que dice, no tengo para pagar, no hay riesgo, no sé de qué riesgo estamos hablando. Pero esa es una de las cosas que se están diciendo. Otra es que para lograr lo anterior se considera necesario entonces hacer un cambio estructural y normativo en el sistema actual, en el cual se incorporen componentes vinculados a un régimen de reparto basado en la solidaridad intergeneracional y a uno de capitalización, basado en un régimen de ahorro individual que garantice el otorgamiento de beneficios en equilibrio ¿con qué? Dice, con las finanzas públicas, por lo que se hace necesario introducir reformas a la ley del sistema de ahorro de pensiones en los términos establecidos en este presente decreto. ¿Y quién dijo que no se cumple el principio de solidaridad intergeneracional en el sistema actual de ahorro de pensiones? Si lo mismo está basado en que los cotizantes nuevos son los que pagan la pensión del que se va jubilando. Entonces se nos sigue vendiendo discurso
alrededor de esto para crear, y por eso voy a sostener acá, es un timo el que le traten de vender a uno con todas estas excusas, algo que legalmente no tiene sustento. Otros considerando de la propuesta, dice también que es responsabilidad del Estado velar por esto, que la incorporación de las reformas se distorsionó, el mismo propiciando que el Estado asumiera diversas cargas financieras que han generado inconvenientes estructurales de gran relevancia, y entonces cómo asume más responsabilidad el Estado sobre algo que ya le ha generado problemas. Son muchas las incongruencias en cuanto a todas estas valoraciones. El artículo 2, entrando un poco a la propuesta de la reforma, habla de las características del sistema mixto que plantea, entre otras cosas, que las cuentas individuales del régimen de capitalización serán de propiedad de cada afiliado a dicho régimen en los términos regulados a la ley. O sea, ustedes siempre dicen, va a seguir siendo dueño de la cuenta. Cada institución administradora administrará el fondo de pensiones, en adelante el fondo que se constituirá con el conjunto de las cuentas individuales de ahorro en el régimen de capitalización y estará separado del patrimonio de la institución administradora, pudiendo celebrar contratos para la administración de los recursos del régimen de reparto. Pero lo más importante, oiga usted, la incorporación o afiliación al sistema mixto para los trabajadores del sector público, privado y municipal es obligatoria e irrevocable según las disposiciones de la presente ley. O sea, aquí está el punto, ¿no? El tema donde usted pasa de una condición de dinero privado guardado en su cuenta y por la fuerza de una ley, o sea, por un decreto legislativo, usted va a trasladarle ese dinero a la propiedad del sector público. Entonces es dinero expropiado. Así de sencillo. Dinero confiscado. El Estado le está diciendo por un decreto, deme su dinero y lo voy a pasar acá. Entonces es una expropiación y dice la Constitución que esa condición de confiscación de bienes no es constitucional. No se puede hacer eso, aún teniendo todavía otros elementos que analizar ahí, pero se lo voy a explicar un poquito más detalladamente, como para hacer estas primeras valoraciones. Pero de acuerdo con el ministro, la nueva reforma de pensiones que el gobierno dice que en esta reforma no podrá usar el dinero como caja chica, tal como lo han mencionado algunos funcionarios. Pero el tema no es ese, el tema es que el gobierno le debe a los trabajadores cerca de 3.400 millones de dólares. Sí, bueno, ellos nos deben a nosotros, pero al momento de que le traslademos dinero de nosotros a ellos, entonces él cruza contablemente lo que debe y lo que le ingresa, y en la contabilidad está eliminando eso. No elimina la deuda, pero contablemente en los papeles se elimina, y eso significa que el gobierno puede entonces echar mano de más préstamos y puede ir y decir tengo más facilidad de pago y pedir más dinero. El tema también ha sido que no ha dicho que se detiene por completo la toma de dinero prestado del fondo que genera el fideicomiso. O sea, no se está eliminando el fideicomiso tampoco. Entonces hay contradicciones, tanto que se habla de que el proyecto nace desfinanciado, pero que ello no indica que continuará desfinanciado, dice el ministro. Además señaló que se contará con un instituto público para que maneje el sistema mixto de pensiones. ¿Y para qué necesitamos un instituto si tenemos las AFP que les están diciendo que van a continuar administrando? Un instituto que cuántos empleos va a consumir, y lo que se baje de comisión a la AFP, cuánto se va a perder en crear esta institucionalidad que tiene un costo de agua, de luz, de teléfono, de salarios, etcétera. Por otra parte, el ministro de Hacienda señaló que con el sistema mixto, el gobierno busca que los pensionados al final de jubilarse reciban más dinero del que habían ahorrado, aunque no precisó de cuánto sería el monto que les darían como incremento en sus ahorros. Otra cosa que no existe, no se le puede dar a uno más dinero del que ha ahorrado. Simple y sencillamente porque el sistema mixto no va a generar rentabilidad. El que genera rentabilidad es el sistema privado, donde se puede invertir en otras cosas. Lo que pasa es que al trasladar los montos de lo privado a lo público, en lo público va a quedar el 78% de dinero
y solo un 20 y tanto % en lo privado. Entonces la rentabilidad no va a alcanzar para que le entreguen más. Y por lo general no se entrega más de lo que usted ya gana en los últimos salarios que ha devengado. Bueno, aquí quedémonos un poco. Yo le quiero hacer un dibujito y quiero que veamos un poco lo que realmente está en juego acá, hablando de lo constitucional o lo inconstitucional. Yo ya había hecho este dibujito porque, vaya, adelantándome un poco. Pero mire, esta persona que es usted produce dinero. Este dinero a usted le llega, ¿verdad?, a través de su salario. Entonces usted tiene su salario, ¿ok? De este salario, de este dinero, usted destina para, ¿verdad?, los impuestos, que este es el dinero público. Los impuestos son el IVA, ¿verdad?, que se paga en todo lo que se consume, la renta. Aquí si me veo un poco garabatear es que estoy un poco apretado acá, en donde tengo mi mano. Pero bueno, los impuestos generan el dinero público y ese es un dinero público del cual puede disponer el Estado. No hay ningún problema, para eso ha sido creado, para eso se le entrega. Ahí está el recurso solidario, ahí está para que puedan pagar los proyectos sociales. Esa es parte que sale del mismo trabajador, sale del mismo cuero, es el mismo ciudadano el que da el dinero público a través de estos impuestos. Y hay una parte de este salario que también va para el ahorro. Este es el tema principal de esta situación. El ahorro, usted lo está haciendo a través de la AFP en una pensión que usted espera recoger después. Este ahorro tiene un contrato, usted ha firmado un contrato con la AFP. Además de que tiene un contrato, está a su nombre, o sea, es una cuenta individual. Así de sencillo. Y entonces, si usted quiere pasar este ahorro a que se convierta en dinero público, esto no lo puede hacer el Estado porque se llama confiscación, salvo que usted lo haga de una manera voluntaria. Así de sencillo. Si usted viene por su cuenta y dice, yo paso mi dinero con otro contrato porque me quiero ir a una AFP pública que ha usado y que va a usar fondos públicos más mi ahorro que yo le estoy entregando voluntariamente, ¿verdad? Entonces, tranquilos, pero no es así. Este es el kit del problema. Forzar al trabajador a que entregue su dinero privado a un fondo público y darle viabilidad pública cuando todo esto es privado. Entonces es una confiscación y por lo tanto la legalidad de todo esto que se ha dicho no lo sostiene. Y por tanto, por buenas intenciones que tengamos, en la legalidad no puede estar sustentado. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Un gusto saludarle. Quisiera saber, digamos que yo no cotizo a ninguna AFP, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, yo tengo mi dinerito, pero a mí no me afecta, ¿verdad? No, a usted no le afecta. No le afecta, salvo que después de esta confiscación y abriéndose el camino para confiscar, entonces viniera en otro momento de gran necesidad de dinero y el gobierno usando esta fórmula que si se aprueba así nomás, pues le quedaría aprobada para confiscar cuentas de bancos también, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, esa era mi preocupación, ¿verdad? Claro. Yo no cotizo a ninguna AFP. Y es una preocupación válida porque se abre una puerta que ya permitiría hacer este tipo de maniobras. Muchas gracias por llamarnos. Bueno, gracias. Ese es el gran riesgo y qué bueno que la persona que nos llama lo logra detectar. Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Qué gusto saludarle. Gracias, igual, bendiciones. Les saludo y les quiero dar las felicitaciones por el premio que se ha ganado, realmente muy merecido, Rafael. No lo hemos ganado todavía, o sea, era una nominación, pero muchas gracias por considerarlo. Bueno, perdón entonces, pero igual para nosotros lo ha ganado, Rafael. Oiga, bueno, muy amable, gracias. Sabe, fíjese que yo, ante tanta credibilidad que usted tiene para mí y para muchos, aunque para algunos no, pero yo quisiera que usted promoviera a personas bien independientes, que no estén partidizadas, que no tengan ningún interés de ningún lado, ¿verdad? Para hacer como un fórum, ¿verdad? Y de esa manera, pero hacerlo así como cuando están eligiendo un presidente, porque realmente esto es de tanta envergadura, de
tanta importancia para la nación, que yo creo que debería de tomarse de esa forma. Y le agradezco nuevamente por la explicación que está dando ahorita, porque realmente habían cosas que yo no las entendía, pero así con muñequitos y todo eso es más fácil de entender, ¿verdad? Pero sí quisiera que promoviera usted y no sé si hay otros periodistas que están bien como comprometidos con nuestro pueblo, porque realmente le digo que hay algunos que no, ¿verdad? Pero usted, que sí, yo lo siento que está bien comprometido, que promovieran un proyecto de hacer llevar gente para que ellos de manera desinteresada planteen los pros y los contras de todo lo que se está planteando. Nuevamente, Rafael, muchas gracias y que Dios le bendiga. Gracias, muy amable, aunque los dibujitos no son tan bonitos, ¿verdad? Pero sirven. Pues bueno, podemos tomar esa idea. Lo que pasa es que el tema ya llegó a la Asamblea Legislativa y el problema es que los foros eran previo a todo esto y por eso se le pedía al gobierno que lo promoviera en la sociedad para que cuando llegue a la Asamblea el debate no se concentre en los votos, porque ya ahí son los intereses más partidarios los que van a privar y hagamos lo que hagamos los ciudadanos es muy poco lo que podemos permear, aunque no es que no podamos. Perdón que la haga esperar. Buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto saludarla. Yo le hablo desde Estados Unidos, don Rafael, porque a mí me encanta ver su programa de aquí de mañana. Muchísimas gracias. Me encanta ver su programa, don Rafael. Pero mire, aquí nosotros estamos mirando cosas bien horribles en ese país, don Rafael. Ese país ya no tiene remedio, don Rafael. Por Dios santo, los presidentes todos como que son viejas paleras, vendedoras, sacándose cosas. Imagínense que están sacando hasta la ley cristiana. Acuérdense que en la guerra no hacían más que postes y fíjese que tengo un problema que casi no le comprendo, no le tenemos muy clara la llamada, no sé si hay algo que mejorar, podamos hacer algo ahí. Sí, no me oye, ¿verdad? Es que no le oímos, pero no le entendemos muy bien, como que se corta la llamada. ¿Verdad? Sí. Allá, mire, lo que le quiero decir por favor. Espérenme aquí, que me le bajen al monitor aquí adentro del estudio, a ver si eso nos ayuda, y lo dejamos en cero. Por favor, usted que quiere hablar estas cosas, háblela, porque lo que queremos nosotros es que, miren, los pandilleros ya no maten los familiares de los policías, que por favor, don Rafael, dígale que ellos también tienen familias y que no lo hagan. Que no lo hagan y que no estén contemplando a esos asesinos, don Rafael, por favor. Dígale al presidente que ya la paz. Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos y saludos hasta los Estados Unidos, donde nos están viendo y llega nuestra señal a través de agapetv8.com o de cualquier otra forma que la estén viendo. Qué bueno, estamos hablando de la reforma de pensiones, estamos hablando de la propuesta, estamos hablando de si esta situación al final va a ayudar o no, son simplemente los intereses financieros del Estado en juego versus el gran riesgo de los ahorros de los trabajadores. Está con nosotros Roberto Cañas, economista, académico, al teléfono. Muchas gracias, Roberto, por atender esta llamada. Un placer saludarle. Y listo para poder conversar. Dime. Roberto, ¿cómo analiza esta presentación de la propuesta? Es realmente un tema importante, pero ayer se llevó incluso en medio de que no se esperaba y se hace la propuesta y se sigue analizando sobre qué intención tiene realmente el gobierno con la propuesta del tema de pensiones, pero ¿qué análisis está haciendo, Roberto? Bueno, en primer lugar, ¿dónde está el punto de toma de decisión? Esto está en manos de los diputados, es una decisión de 43 votos. Si ha sido tan dilatado el periodo para llegar a presentarlo a la Asamblea, es que el Ejecutivo no tenía los votos y a lo mejor todavía no los tiene. Entonces, esto al final va a ser un tema de aritmética legislativa. Al tener los 43 votos, pues se aprueba y ya están anunciadas demandas de inconstitucionalidad de varios organismos
paralelamente a la posibilidad siquiera de que se apruebe. Eso es en el ámbito político, donde se va a decidir si finalmente se aprueba o no. Otro elemento, Rafael, es el tema de la consulta. Finalmente se conoce la propuesta completa. Lo que ha pasado durante todo este periodo anterior es que se filtraban partes de la propuesta, se hacían comentarios alrededor de esas filtraciones y nunca habíamos tenido hasta ayer la oportunidad de tener el documento completo. Entonces, ciertamente que se conozca el documento completo antes de ser aprobado es bueno, pero como dije anteriormente, quien decide no son los que van a ser teóricamente consultados, sino que los diputados, y si hay 43 votos, pues hay reforma, y si no, no. Ahora, Roberto, esto tiene un desgaste político que también hay que verlo con un dato dentro del histórico, porque no es primera ley que se estaría aprobando con esta fuerza aritmética, pero que termina en la sala de lo constitucional, no pasando y siendo declarada inconstitucional. Ahí tenemos el FONAT, tenemos la ley de probidad, tenemos leyes de este tipo que, pese a un gran forcejeo social, luego terminan en la inconstitucionalidad en la sala. Exactamente, y entonces la conclusión de todo esto es que estamos en un pantano político de inmovilidad, en el cual hay mucha gritería, mucho ruido, y finalmente todo termina en nada y se distrae mucho tiempo, muchas energías, mucho dinero en toda esta vuelta de discusión para al final quedar otra vez en nada. Entonces eso también deberíamos de reflexionar, porque el país no está para darse estos lujos de entrar en este tipo de dinámicas, espirales de confrontación, en las cuales al final no se logra un consenso que pueda permitir contribuir a sacar adelante el país. Has dicho en algún momento, Roberto, necesitamos más que diálogo, ya acuerdos, pero parece que ni diálogo ni acuerdos. La interpartidaria tratando de recomponerse un poco ahora y nuevamente, pero más en la sombra que públicamente. Entonces, ¿cómo hay que entender esta viabilidad o gobernabilidad en este momento? Bueno, yo creo que lo fundamental es que la sociedad civil, todos nosotros, ya tengamos esa actitud de salir de la indiferencia, de la apatía, y busquemos participar y no dejemos estos temas tan serios solo en manos de 5 personas. Pues cuando uno ve la fotografía, es la foto del presidente y los 5 secretarios generales de los partidos que tienen representación en la asamblea, y no puede ser que en esas cabezas quede toda la decisión. Hay que buscar abrir realmente un debate nacional acerca de temas de país y buscar que la población participe para que les dé mandato, porque estos señores deben de entender que son mandatarios, es decir, que están mandatados, pues que tienen que cumplir una orden y mandan para obedecer el mandato de la población, pero la población tiene que activar. Roberto, una última pregunta. Así como está la propuesta, como ciudadano que también paga sus impuestos, ¿te gusta esta reforma? Es decir, ¿te convence que es buena para el futuro de los pensionados? A mí me parece que no es integral, porque hay una enorme cantidad de trabajadores que no los incluye la propuesta. Los trabajadores del campo, las empleadas domésticas. No tiene integralidad porque lo que se asegura es una pensión tan pequeña que, confrontada al alto costo de la vida, condena a los que logren pensionarse a una situación de miseria en la cual no les va a alcanzar la pensión para, en el dado caso que logren tener los recursos ahorrados durante 25 años y tengan la edad para retirarse, porque si no logran eso, pues no van a tener acceso a la pensión. Entonces a la propuesta le falta integralidad, y eso es una cuestión que hay que decirlo con toda claridad. A mí no me satisface, pues yo aspiraría a una reforma más integral. Muy amable, Roberto, gracias por atendernos esta llamada y como siempre participar de nuestro programa. En los WhatsApp tenemos algunos comentarios y unos
unas imágenes, por ejemplo, aquí me manda este televidente, dice, ¿qué miras? Nunca viste a un ciudadano con sus impuestos al día. Esta es una fotografía que envía, o sea, porque ya pagamos bastantes impuestos, bastante desplumados los ciudadanos, y hablando de que ya se acerca también el plazo para pagar la renta. El problema del obstáculo en la calle es que la policía es tan deficiente que no se interesa en quitarlo, quizás ni saben que son ellos los que deben tener las calles sin obstáculos. También miran carros mal parqueados y se hacen los suizos. La publicidad del gobierno en el tema pensiones es engañosa, promete pensiones vitalicias generales y no es así, según el proyecto presentado en la Asamblea. ¿Quién controla que sea verdad lo que se dice? Debe ser la Superintendencia del Sistema Financiero, dado que la publicidad de la banca y sistema financiero pasa por la aprobación de ellos. ¿Y dónde está la Superintendencia de Pensiones? Aquí debería haber sido la Superintendencia de Pensiones el referente más importante para hablar de este tema, y hasta ahora no se pronuncia para decir cuáles cosas son verdad y mentira sobre el estado financiero y las condiciones del sistema. Buenos días, Rafael. Al parecer el ministro de Hacienda se va a tomar la tarea de exprimir a la parte asalariada. Desde el lunes me he enterado que han llamado a varios amigos míos y ayer me llamaron a mí también para revisar mi declaración. Se ve que, como siempre, los trabajadores vamos a pagar los despilfarros y los subsidios que este gobierno populista hace. Pues sí, es que siempre los tenemos que pagar nosotros. No hay nada que el gobierno produzca que nos libere a nosotros del pago. Es que eso es lo que como ciudadanos no terminamos de entender, o ahora lo estamos entendiendo. Del mismo cuero salen todas las correas, incluyendo los lujos, los salarios y las cositas que ellos se gastan también. Buenos días, don Rafa, bonito programa, bendiciones. A los 66 millones que se esperan, dice acá, ingresar por turismo en Semana Santa, restémosle los 22 adjudicados a la empresa de publicidad de Nayib Bukele. Ayer en la presentación de la propuesta en la Asamblea, un solo diputado del PCN acompañó al frente en la foto, así que ya sabemos a quién le pasaron el maletín negro. Pues es una posibilidad, ¿no? Sí, porque solo le falta un voto. A ver, ¿hasta dónde estamos? ¿Qué opina también la ciudadanía? Hola, buenos días. Buenos días, Rafael, un gusto. Igualmente. Gracias por buen programa. Una pregunta, Rafael. Sí. Yo hace unos 4 años de cotizar. Tengo más o menos unos $8,000 en la AFP. ¿Qué va a pasar con mi dinerito, Rafael? Ok, pues lo que va a pasar es que una porción de ese dinero va a pasar a ser parte de la cuenta pública. Sí. Y la otra parte se va a quedar ahí. Sí. Si tú sigues cotizando, vas a cotizar una parte para la AFP y otra parte para el sector o esta AFP mixta o pública. Sí. Ese es el tema. Ambas van a ser administradas por la AFP. Sí. O sea que en ambos lados vas a pagar comisión por ese dinero. Ay, Dios, es una preocupación realmente, ¿verdad? Y ojalá que todo salga bien para beneficio de los trabajadores. Eso es lo que se espera. Lo que pasa es que no hay nada que sustente ni técnicamente en la parte económica ni legalmente en la parte de la construcción de esa separación del dinero, porque eso no es legal. Pero gracias por llamarnos. Gracias por permitirnos explicar un poquito. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Sí. Quiero una consulta. Sí, cómo no. Espero. Le estamos escuchando, adelante. Bueno. Sí, mi pregunta es que yo... buenos días, sí. Yo hablo como me he pensionado en la AFP. Entonces el dinero me lo depositan a una cuenta. Entonces, ¿qué me dice usted si esa cuenta, abro otra cuenta de ahorro para pasarla aparte a personal o que siempre me lo depositen ahí? No, si usted ya es pensionado no tiene que preocuparse de nada. Los que están recibiendo ya su dinero, eso sigue su curso tal como va. El tema es si a futuro hay suficiente dinero para mantener todos estos pagos. El gobierno dice que quiere dar pensión mínima,
pero no tiene los recursos. Esto es lo que se ha estado publicando al respecto. El gobierno argumenta que no puede pagar por sí solo un aproximado de 500 millones anuales, que es lo que necesita para pagar la pensión de los jubilados, de los ya jubilados que vienen del sistema anterior del ISSS y el INPEP, pero con la reforma de pensiones que está impulsando, planea pagar una pensión básica de $207 a más de 250,000 adultos mayores que nunca han cotizado en el sistema previsional. Entonces, el tema es cómo, si no puede pagar ahorita, va a pagar y va a pagar a más personas y va a pagar con dinero que no tiene, que es una de las propuestas y que algunos consideran demagógica dentro de la propuesta. Rubio explicó que si bien es cierto, hablando de Funde y analizando este tema, que la reforma podría darles liquidez al tomar más de 3.500 millones de las cotizaciones de los trabajadores que aportan a las AFP, ese dinero solo alcanzará para pagar deudas en los próximos 2 años. El economista César Villalona, que estuvo ayer, coincide con esto. Dice, mire, ese dinero, si se usa en 5 años, está colapsado el sistema si no llegan nuevos cotizantes. Y el problema es la generación de empleo, porque ni en lo privado, ni en lo público, ni donde usted quiera poner un sistema de pensiones, no funciona si no hay más ingresos frecuentes, frescos y más rentabilidad. Entonces, solo va a alcanzar a pagar deudas. Este es un ejercicio contable que va a reducir la deuda del gobierno, dice Funde, y les va a dar dinero en el primer año, pero en el segundo ya tendrán números rojos otra vez y deberán volver a endeudarse. Es decir, estamos colapsados en el tema de la deuda pública. Hola, buenos días. Sí, buenos días, don Rafael. Qué gusto saludarle. Gracias, igual. Me siento preocupado porque usted estaba diciendo ahí que con un voto de Reinaldo Cardosa podrían aprobarlo. Yo vivo aquí en Chalate, Reinaldo Cardosa, no sé cómo que ha llegado de diputado, siendo el temible coyote más grande de aquí en la zona norte, traficante de visas americanas, llevando gente hasta 100, 200 cada mes. Así que sí me siento preocupado, don Rafael. Buen día. Pues hay que decirle al diputado que nos representa a cada uno que no queremos que vote por esto. Y hay que presionar. Y se necesita un voto. Y yo menciono al diputado Cardosa y al diputado Francisco Merino porque son los votos que más frecuentemente, cuando se han necesitado estos ajustes de llegar a los 43 votos, lo han dado. Puede ser que ahora no, pero el televidente que puso su mensaje dijo, ya hay un voto ahí. O sea, si está respaldando la entrega de la propuesta como un gesto, el voto puede ser que esté dado, puede ser que no, que sea un gesto de apoyo, digamos, de recibir o dentro de la obligación de la Comisión de Hacienda recibir la propuesta. Estamos especulando, pero da para eso lo que hemos visto. Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Un gusto saludarle. Igual quisiera que comentara sobre el certificado de traspaso que el ISSS y el INPEP le entregan a la AFP cuando uno se pensiona. Resulta que estas instituciones no dan ninguna información antes del tiempo. No sabe uno cuánto tiene ahorrado, ni si tiene rentabilidad o qué. O sea, no dan ninguna información. Correcto. Que comentar sobre esto, ¿verdad, don Rafael? Muchas gracias. Lo que pasa es que el certificado de traspaso fue lo que se inventaron para darle viabilidad a la deuda que el gobierno tenía o tiene con los que van entrando a edad de jubilación. O sea, cuando se cerró el sistema anterior, dijo el gobierno, yo le debo dinero a todos estos, entonces yo lo voy a ir pagando cuando usted se jubile. Y crearon este certificado de traspaso, porque la ley dice que el dinero que el gobierno debe pagarlo a través de las AFP. Entonces, por eso lo mandan a pedir el estado de cuenta de ese traspaso y se lo dan. Y no se lo dan adelantado porque no quieren tener una avalancha de gente pidiendo los datos. Y claro, es mejor cuando usted ya se va a jubilar, han pasado tantos años, incluso ni hay a quien ir a reclamarle que una empresa no puso el descuento del Seguro Social y del INPEP que le hicieron en aquellos años. Porque ¿de qué se trata? De lo mismo, de no pagarle, de tratar de no pagarle, de tratar de darle lo menos, de darle largas al asunto. Hoy se tardan hasta 6 meses en darle una cita para darle el bendito certificado de traspaso, porque están alargando en el tiempo lo más que pueden para no pagar. Así de sencillo. Y ese certificado se lo suman a lo que tienen la AFP para armar ya la cuota que le corresponde. Para eso sirve. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Quisiera participar. Sí, cómo no. Ok, buenos días. Sí. Que el problema también es que este sistema de reparto no genera herencia. La cuestión es, y eso es lo que mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, el Banco Interamericano que ha dicho la Lorena Peña, que ha sido los asesores de ellos, les ha dicho que aumenten la edad. Ahorita no es viable eso, meterle edad porque más rechazo tuviera esto. Entonces, la cuestión es esta, de que cuando aumenten la edad, el índice de mortalidad del hombre anda de 65 años en este país, la mujer 70 años. Y nosotros, si nos aumentan 5 años, nos vamos a estar pensionando y muriendo en algún momento. Y el sistema de reparto no genera herencia, ¿verdad? Y si yo ya no tengo nadie con derecho a pensión, ese dinero le queda al Estado. Quiere decir que todo lo que yo ahorre en mi vida, al Estado le va a quedar. Así es de que tengamos mucho cuidado en esto. Muy bien. Este sistema fue fracasado desde mucho tiempo y el gobierno lo está agarrando esto porque quiere salir de su problema financiero que tiene. Muy bien, gracias por llamarnos. Bueno, eso, gracias, Rafael, y felicitarlo a usted porque sí ha tomado de frente este problema que se nos viene a todos nosotros. Gracias, cómo no, y lo tomamos en serio porque más que periodismo, más que trabajo mediático aquí, yo también tengo mi dinero en las AFP, o sea, ahí está mi pasado, mi esfuerzo, mi sacrificio, y yo no quiero que me lo quiten. Yo quiero que ese dinero rinda más y que me paguen lo correcto. De hecho, ese ha sido el otro tema de discusión, la tasa de interés que el gobierno le paga al fondo de pensiones por el dinero que le pide prestado. Y esa es una discusión todavía pendiente que tiene a la Asamblea violando tiempos constitucionales, violando derechos, violando incluso el tiempo que le ha dado la Sala de lo Constitucional para que defina. Y también, ¿por qué? Porque no tiene para pagar y quiere pagar lo menos. Entonces, si al trabajador le quiere pagar lo menos en un interés que debería pagarlo y no lo hace, ¿qué podemos esperar a futuro de lo que vaya a pagar cuando corresponde pagar? En la línea telefónica está el diputado René Portillo Cuadra, del partido Arena, quien también ha estado sobre este tema teniendo opiniones importantes. Doctor Portillo Cuadra, gracias por atender esta llamada, un gusto saludarle, buenos días. Muchas gracias, Rafael. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todos tus fieles televidentes. Diputado, ya está la propuesta, ya la conoció ayer la Asamblea Legislativa, al menos en manos de la presidenta de la Comisión de Hacienda y presidenta de la Asamblea, de lo que se ha dicho. ¿Qué opina el partido Arena? Bueno, tal como tú lo dices, ayer el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa las reformas a la ley del sistema de ahorro para pensiones. O sea, no es una nueva ley, son reformas a la ley ya existente. Esta reforma no trae nada nuevo. Lo único nuevo que trae es la orden de quitarle el ahorro de los trabajadores. Eso es lo único nuevo que trae. Esta ley lo que viene a hacer es a confiscar, a quitarle el dinero a los trabajadores para resolverle un problema al actual gobierno. Un problema de dinero producto de su despilfarro y de su mala administración. Lo que quieren es, con el fondo de ahorro, de nuestros ahorros, de los tuyos, el mío y el de todos los salvadoreños, resolver los problemas en que se han metido por estar financiando aspectos que ya no pueden financiarlo y que le significa votos al FMLN para la próxima elección. Esta reforma lo que contiene es que se le va a dar pensión básica universal a todos los salvadoreños que devengan menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué significa esto? Significa que le van a dar a los salvadoreños $207 de por vida hasta que se muera. Y como muy bien lo señaló uno de tus fieles televidentes, la reforma plantea que sus hijos, los hijos de los pensionados, las esposas o compañeras de vida de los pensionados, no van a recibir pensión. Junto con el pensionado, ahí se muere toda obligación del Estado y ellos se quedan con el dinero.
Como podás entender, mi estimado amigo, el gran problema de esta reforma es que no viene a solventar o a solucionar los problemas de los pensionados, sino que viene arbitraria y abusivamente a quitarle el dinero a los trabajadores. Doctor, como conocedor de la Constitución, ¿encuentra en esto inconstitucionalidad y dónde estaría el punto más frágil de esta propuesta de reforma? Excelente pregunta, Rafa. Excelente pregunta, porque para los amigos que les gusta estudiar la Constitución, en el artículo 106, inciso final, dice que se prohíbe la confiscación como pena o bajo cualquier otro concepto. Más claro, imposible. Esta es una confiscación bajo un concepto de ley. Es decir, porque la ley dice de que esos ahorros deben de pasar a manos del gobierno, tú se los vas a ceder. Y por eso es que inmediatamente, si ellos tienen 43 votos, el FMLN logra hacer 43 votos para aprobar esta reforma, el primer día que esté en vigencia esa reforma, yo soy el primero que va a presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque ese dinero no es del gobierno, no puede disponer de un dinero que no es de ellos, sino que es de la cuenta individual de cada trabajador. ¿Ya te imaginas tú, Rafael, lo grave que es este precedente? Si ahora le caen encima a tus ahorros de pensiones, hombre, mañana le van a caer encima a la cuenta de ahorro que tenés en el banco, porque es exactamente lo mismo. Ese es el peligro. Ahora, sobre esta parte de la inconstitucionalidad, ¿por qué seguir apostándole a leyes que se saben que violan la Constitución y que van a terminar en la sala de lo constitucional? Y esta probablemente, dada la complejidad y la importancia del tema, puede resolver sobre el beneficio al ciudadano. Y digo esto porque se vuelve un desgaste, ¿no? Y por otro lado, también hay un desgaste que plantea ayer mismo el mismo ministro pidiendo 1.200 millones de dólares en letes o en bonos, que esto los tiene que discutir con el Partido Arena porque no tendría los 56 votos de ninguna manera. Entonces, al final, ¿es esto una presión para esta negociación o de qué estamos hablando, doctor, en todo esto? Bueno, fíjate que tú has tocado un punto bien importante. Ayer mismo que presentó la reforma de pensiones, el ministro quiere que le aprobemos un préstamo de 1.200 millones de dólares. Por Dios, nos vamos a morir y no vamos a alcanzar a pagar eso. Imagínate qué ansia y qué voracidad de dinero. Y lo más grave es que este gobierno ha recibido 5.000 millones de dólares en préstamos y tú no ves que mejoran los hospitales, que mejoran las escuelas, las carreteras, la seguridad. No mejora nada. Entonces, ahora le quieren caer y quieren exigirle a Arena que le demos los votos para 1.200 millones de dólares más 4.500 millones de dólares que se van a llevar del Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Por Dios, esto significa hipotecar de por vida el futuro de los salvadoreños, de nuestros hijos. Esto es precisamente lo que nosotros no vamos a acceder. Y te lo digo con claridad en tu prestigioso programa, Rafa. Nosotros no le vamos a aprobar ni un centavo a este gobierno si toca el Fondo de Ahorro de los Trabajadores. Para nosotros ese dinero es sagrado, porque como tú muy bien lo decías, este es el producto del esfuerzo y del trabajo de años de esfuerzo de los trabajadores, y no es posible que un gobierno que en 4 años se va, se lleve todo el futuro y el destino, el ahorro y el esfuerzo de los trabajadores. Por eso es que no habrá ni un voto de parte de Arena mientras ellos quieran llevarse las pensiones. Yo creo que eso le quedó bien claro al ministro, porque si hay algo que hay que decir aquí con claridad, es que el actual sistema de pensiones no tiene problemas. Dice que están quebrados, dice el gobierno. ¿Y cómo van a estar quebrados si le están prestando al mismo gobierno dinero? Por ejemplo, en los últimos días de diciembre del año pasado, agarraron del Fondo de Ahorro de los Trabajadores 132 millones de dólares. En abril del año pasado, tomaron 70 millones de dólares. Entonces, ¿cómo va a estar quebrado un sistema que te está prestando? O sea, eso ni ellos mismos se lo creen, mucho menos el pueblo va a creer esto. En resumidas cuentas, yo creo que el pueblo está indignado y que no nos extrañe si la gente agarra la cacerola, sale a la calle a defender su pensión, porque si tú no defiendes lo que es tuyo, mucho menos vas a defender lo de otro.
Por lo tanto, nosotros que recibimos la confianza del pueblo salvadoreño a través del voto, tenemos la obligación de defender nuestra pensión, Rafa, la tuya, la de los militantes de Arena, la de los militantes del FMLN, la pensión de los militantes del PDC, del PCN, de todos los partidos políticos y también de los que no pertenecen a ningún partido. Ahora, ¿por qué? Porque al final eso es lo único que te garantiza un respiro digno. Una última pregunta, entonces, si no hay votos para esta cuestión a cambio de que no se toquen las pensiones, puede haberlos si se desecha la reforma para aprobar los bonos, porque el dinero, el gobierno está claro que no tiene dinero para terminar el año. Efectivamente, Rafael, quiero decirte que nosotros siempre hemos estado abiertos a discutir con el FMLN los problemas financieros que tienen ellos, porque al final ellos en 4 años se van y los que quedamos siempre fregados somos el pueblo salvadoreño. Nosotros hemos sido responsables en decirles que discutamos el problema de la seguridad, el problema de la falta de agua potable en las colonias, el problema de que ya no hay dinero para pagar a los militares del ISPA, ya no hay dinero para pagar las pensiones del IS y del INPEP. ¿Y de dónde crees que están tomando ese dinero? De tus ahorros y de los míos, de los ahorros de los trabajadores. Nosotros siempre les hemos dicho que discutamos los problemas nacionales, pero el FMLN tiene una cerrazón mental que no le permite ver más allá de los muros de casa presidencial. Y esa cerrazón mental es la que no permite resolver los problemas del país. Si mira, si nosotros le hemos aprobado préstamos millonarios, tú te acuerdas, Rafa, el año pasado dimos los votos para el préstamo de 80 millones para salud, 70 millones para las escuelas, le dimos 144 millones para los puentes de Enguiazú y de La Chadura. Les hemos dado una cantidad de préstamos. Bueno, el jueves de la semana pasada aprobamos una transferencia de $3 millones para que se les pagaran las pensiones a los militares del ISPA. Es decir, nosotros hemos dado nuestros votos y nuestro esfuerzo, pero el FMLN, sinceramente, no quiere dejarse ayudar. Gracias, diputado, muy amable por permitirnos estas opiniones a esta hora de la mañana en nuestro programa. 7:24. Vamos a ir al tráfico, pero antes un par de WhatsApp para no dejar que se nos acumulen, o sea, porque hay bastantes. La historia dice, les pasará la factura a los culpables de autorizar ese robo. Esta televidente nos manda ese mensaje, dice, yo pienso que no hay un tema más importante que la inseguridad, no tiene caso pensar en el futuro si realmente salimos a la calle y no sabemos si volveremos. Gobierno, solucionemos ese gran problema y luego lo demás. Quieren hacer el segundo robo del siglo porque el primero pasó en 1996 cuando fueron creadas las AFP, es un deber poner un techo de jubilación para el servidor público, $1,500 independientemente con cuánto se jubilaron para evitar que los puestos públicos se conviertan en piñata como ha ocurrido hasta ahora. Solo para aclararnos, si ese fue el robo, fue de aquel siglo, este es el robo de este otro siglo, recordemos que ya cambiamos de siglo. Están a puro tubo, dice, queriéndose quedar con nuestros ahorros. Buenos días, con la consulta dice la señora Peña que se va a aplicar en inversiones con mayor ganancia. ¿Cómo qué? Que den más detalles de la inversión. Pues mire, hasta ahora no hay detalles y la información de la inversión que ha hecho el gobierno con el dinero que viene de las pensiones se ha clasificado como información reservada. El mismo Ministerio de Hacienda no la proporciona y a esos son datos públicos. No hay productividad alrededor del uso de estos fondos. Dice la ley que se va a invertir en vivienda, que se va a usar para la vivienda. Ese es el tema. Y ahí tenemos inversión en vivienda que tampoco se ha rentabilizado. No se terminan de vender las casas. A la gente no le gustaron los proyectos. Hay mucho que decir y el tema es el riesgo. Mira, buenos días. Y como sugirió, dice, siguieron con lo del dinero robado. No sé a qué se refiere este televidente. Esta reforma de pensiones es tóxica para la población. Realmente el gobierno es un incapaz y lo vemos en la toma de disposiciones descabelladas a nivel de todo el sector público. Estos condenados simplemente dice cantinfladas. Don Rafael, buenos días. El disque gobierno ha de un sistema de reparto, pero quizás para ellos mismos en sus bolsillos y queda uno de brazos cruzados. Bendiciones. Dice este otro WhatsApp. Buenos días, señor Domínguez. En las preguntas de ayer nadie preguntó qué pasará con los intereses y el capital que ya el gobierno le debe a los trabajadores. Los que se trasladen al Estado no ganarán nada. No, es que ese dinero no va a ser rentabilizable, no tiene por muchas maneras de ser rentable.
Muy buenos días, don Rafa, saludos y bendiciones. En lo de las pensiones no es necesario ser un gran sabio ni un gran tonto para darse cuenta que es un gran robo. La verdad, no he oído a nadie que diga que le quiere regalar sus ahorros al gobierno. Saludos. Es que todavía no hemos entendido qué era lo que quería, pero hoy ya es una propuesta formal. Quiere tomar el dinero y por lo tanto eso es inconstitucional. Buenos días, Rafael, el gobierno nos tiene que pagar lo que tomó o se robó de las AFP. Buenos días, así estamos. Me dan lástima a los funcionarios de gobierno. No dan una. A este gobierno y el anterior no se les ha visto una medida que sea para producir más riqueza. Solo se dedican a repartir lo que a ellos no les ha costado. Vamos al tráfico y seguimos con más análisis de este tema. Estamos escuchando la música de George Harrison, algo de 1973, la canción se llama Give Me Love. Cosas curiosas, cuando esta canción del ex Beatle George Harrison llegó al número 1 en la lista Billboard, coincidentemente estaba desplazando a la número 1, que era una canción del también ex Beatle Paul McCartney que se llama My Love. Y curiosamente, pues ambas canciones de dos ex Beatles y ambas compartiendo el número 1 y ambas con la palabra love dentro de sus títulos. Con esta musiquita recorremos el tráfico. Mire qué difícil en la calle El Pedregal. Esto está bien duro. Para quienes están ahí, hay un carril totalmente detenido y los demás a vuelta de rueda avanzando en esta zona de Ciudad Merliot. Muchos de estos van a terminar en esta calle de la Monseñor Romero, llegando hacia la autopista sur. Aquí hay un poco más de viabilidad en el tráfico a esta hora, con menos problema para el automovilista, así que si viene por aquí, probablemente mejorará su circulación en tiempo y en velocidad. En el Boulevard del Ejército, lleve pastillas de paciencia porque las va a necesitar. Es un buen bote que habría que consumir en este Boulevard del Ejército porque la situación del tráfico es difícil en esta zona populosa y con bastante tráfico a esta hora de la mañana. En El Salvador del Mundo las cosas se han puesto un poquito más difíciles porque aumenta la cantidad de vehículos, pero no está intransitable. Hay que ir también despacio a tomar las conexiones desde este punto hacia el centro de la capital, hacia la parte alta de la colonia Escalón, a través del Paseo General Escalón. O si va a ir por el Boulevard de los Héroes, considere esta imagen que le estamos presentando a esta hora. Hasta ahí el tráfico vehicular para ustedes antes de salir de casa y un poquito de buena música para recordar buenos tiempos en estos encuentros con nuestra memoria musical de Así Estamos. Pues hemos dicho claramente que dentro de la discusión temática de las pensiones, el otro elemento es la rentabilidad. Un sistema de pensiones necesita gente entrando todo el tiempo, empleados nuevos que están llegando y que están dando su cotización, nuevos empleados y personas que sigan cotizando. El problema en el clima laboral salvadoreño es que hay dificultad para emplearse, por supuesto. Hay dificultades para conseguir empleo. Entonces, personas que tienen un empleo lo pierden, dejan de cotizar un buen tiempo, regresan a cotizar, vuelven a perder el empleo, se dedican a negocios particulares, vuelven a emplearse y entonces es tan inestable la línea de cotización que cuando se llegan a las edades de jubilación no se cumplen los 25 años ininterrumpidos que quisiera el sistema que tuviera cada persona para poder hacer uso de la mayor cantidad de recursos y entregar una más alta pensión. Pero eso no es culpa de la AFP, eso no es culpa de un sistema privado de administración de pensiones. Eso es la dinámica de la economía del país. Por lo tanto, ese elemento complica cualquier sistema de pensiones. Otro elemento es la rentabilidad, es decir, lo que se tiene como capacidad de multiplicar el dinero que está ahorrado. La AFP ha tenido muy poca oportunidad
y podríamos decir se gana el dinero más fácil porque el mismo gobierno la obliga a que le entregue todo para que el gobierno lo use. Y en eso, pues no hay mayor riesgo, pero tampoco no hay rentabilidad. Hemos tenido un 1.3% en promedio en los últimos 10 años para ese dinero que toma el gobierno. Y ya tomó el 80% de lo que está ahorrado en las AFP. Entonces, se puede usted imaginar que si no cumplimos el tema del empleo, si no cumplimos el tema de la rentabilidad, entonces es lógico pensar que no hay viabilidad para los sistemas de pensiones, ni por muy privado ni por muy público. Entonces el tema se vuelve dentro de los factores de la economía. Claro, pero el gobierno ha cometido pecado al pagarnos tan poco interés. La mayoría del endeudamiento estatal paga por otros intereses o por otros préstamos más del 6%. Y este es un reclamo que sí le ha hecho la población, es un reclamo que llegó hasta la Sala de lo Constitucional y esta ordenó que se le pague más al trabajador por el interés que toma. Y aquí tenemos otra tablita de intereses que el gobierno ya paga a otros prestamistas, por llamarlo de alguna manera. La titularización, que es la capacidad de comprar deuda de las instituciones del Estado. Por ejemplo, Enel paga un promedio de 5.8 de intereses en la titularización. El Fovial, 6%. Ha tenido otra titularización en 2015 a 6.75. CEPA está pagando su titularización al 6.99. ANDA paga por préstamos 7.25. El promedio ponderado de las emisiones es de 6.84 y lo que ofrece el FMLN es 4%. Entonces, el trabajador es el que sigue poniendo la plata, sigue poniendo el esfuerzo, sigue poniendo todo y es el que recibe menos. Está con nosotros al teléfono el economista y director del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, Álvaro Trigueros. Gracias, Álvaro, por recibir esta llamada. Un gusto saludarle. Muy buenos días, Rafael. Un gusto aquí compartir con ustedes. Álvaro, ya se conoce la propuesta de pensiones, de reformas, no difiere mucho de lo que se ha venido analizando. Entonces podríamos ahora ser un poco más concluyentes sobre todos los análisis. Económicamente, para el Estado, ¿esta reforma es viable para entregar lo que dice que va a entregar? Pensión vitalicia, seguro social para todos y que va a mejorar el estado financiero del gobierno y de todos. Sí, la reforma tal como ha sido presentada es totalmente inviable y no va a resolver ninguno de los problemas que dicen que va a resolver. Y la prueba de eso está en la redacción inicial de la ley, que plantea que se van a retirar los ahorros de los trabajadores que hasta 2 salarios mínimos para garantizarles, dice, el pago de la pensión, pero paralelamente se ha presentado a la Asamblea Legislativa la solicitud de un préstamo por $1.200 millones para pagar deuda. Si es así, si el gobierno está pidiendo dinero para pagar deuda, ¿cómo va a garantizar el pago de las pensiones? Queda muy claro que esta reforma no está resolviendo el problema de fondo del mal manejo de las finanzas públicas. Álvaro, las cifras y al menos muchas de las que maneja FUSADES indican que efectivamente el gobierno tiene un gran problema fiscal y que lejos las pensiones no son el problema fiscal. Entonces, ¿cómo habría que resolver esto y no tocar el tema de pensiones? ¿Aló? Hola, hola. No sé si me escucha, Álvaro. ¿No me está escuchando? ¿Aló? Sí, Álvaro. No me escucha, ¿verdad? Creo que hemos perdido ahí la comunicación o producción me avisa si... hola, Álvaro, no sé si me está escuchando. Estoy escuchando. Ok, entonces preguntaba, si el tema es fiscal, ¿qué es lo que hay que hacer?
para no tocar las pensiones y al mismo tiempo darle solución al problema fiscal del gobierno? Según las cifras que ustedes también han demostrado, son un problema fiscal. Bueno, detrás del problema fiscal lo que existe es un manejo populista de las finanzas públicas con criterios políticos y no se hace con criterios científicos, con análisis de costo-beneficio para ver cuál es la verdadera efectividad de los programas públicos. Mientras el Estado se siga manejando de esta manera, no se va a resolver el problema en las finanzas públicas y se va a querer seguir sacando recursos de la población a través de más impuestos, quitando los ahorros para las pensiones o cualquier otra fuente que se encuentre. El gobierno dice que no puede pagar más por la tasa de interés. El FMLN acuerpa esto y propone que se pague intereses por un 3, 4%, pero hay otros créditos que se pagan a mayor tasa de interés. ¿Qué significa para el Estado pagar más por este dinero y la negativa de no hacerlo si está realmente sustentada en incapacidades financieras? ¿O hasta dónde también exigirle al gobierno es complicarle mucho más el tema de las finanzas públicas, Álvaro? Sí, aquí cuando se está pagando una tasa de interés, se está haciendo precisamente lo que acabo de mencionar, que se busca sacar el dinero de cualquier parte, aún a costa del esfuerzo de los trabajadores salvadoreños. Así que el problema es la falta de una buena administración pública. Por ejemplo, el país necesita que se haga una buena carrera de la administración pública, una ley del servicio público que sirva de verdad para que tengamos los mejores profesionales, los mejores técnicos que estén al servicio de la sociedad. Muchísimas gracias, Álvaro, por atender esta llamada. Un placer contar también con su participación para este programa. Hay un poco de las opiniones también de quienes están analizando el tema técnicamente. Tenemos otras comunicaciones en el WhatsApp y dice: el gobierno no puede tocar el dinero de la AFP, estos vinieron a darle en la nuca al pueblo, este gobierno es mentiroso, ofrece vías, dice acá, para conseguir lo que quieren, igual que hicieron con los policías, no les crean, ellos no saben administrar. ¿Cómo quedan los fondos de una persona que no está laborando y no cotiza y tiene un monto considerable en las AFP? Pues bueno, te van a quitar parte de ese dinero para pasarlo también al sector público, porque según esta reforma de ley no hay manera, o sea, aquí no es voluntario, es obligatorio, entonces eso es lo que lo hace confiscatorio. Don Rafael, buenos días, mi opinión es simple, lo del frente son sinvergüenzas, por eso no atacan las extorsiones, porque ellos la utilizan para afectarnos. Me gustaría ver el famoso Festival del Buen Vivir en las zonas donde la gente está siendo desplazada bajo amenazas. Pongo, por ejemplo, Panchimalco. Yo casi no he trabajado y tengo en la CFP más que $400. ¿Qué pasará con mis ahorros y sigo desempleada con 51 años? Pues el dinero como está cerca del valor, se va a trasladar todo al fondo público. Rafael, ¿y cuál es su propuesta como periodista para resolver el problema de pensiones? Pues a mí no me corresponde darles la solución, pero si me toca por petición de la población, es simple. Revisemos las cuentas y vivamos con lo que podemos pagar. Revisemos todo. Así le toca a uno en la casa, ¿no? Cuando usted sueña, quiere darle a sus hijos lo bueno, quiere darle una buena escuela, pero si su salario tiene un límite, usted no puede ajustarse a los gastos, debe ajustarse a los ingresos. Y no podemos tener lo que no podemos pagar. Y no podemos seguir vendiendo sueños a nuestros hijos de cosas maravillosas, buenas que queremos, pero no tenemos el ingreso para costearlas. Y entonces hay que ponernos parados ahí, repito, no visualizando lo que queremos gastar, sino los ingresos que realmente como país podemos tener. Y pagar nuestras deudas, porque importante es tener palabra, y la palabra es una cuestión que hay que cumplirla. Y el gobierno dijo, yo pago por las pensiones, entonces tiene que pagar por las pensiones. Y ante todo, pagarle al pueblo salvadoreño por sus intereses, o sea, privilegiar al pueblo. Ese es el punto también. Buenos días, don Rafael.
Si dicen que las AFP seguirán administrando, entonces ¿para qué las reformas? Pero como dice el ministro, habrá un sistema de reparto entre los ministros y el presidente y se acabó los ahorros de todos los salvadoreños. No hay formas de robar, ya se comieron todo, el dinero que han cobrado las telefónicas, así estamos. Buenos días, Rafael. ¿Qué podemos hacer los trabajadores para evitar que el gobierno haga uso de nuestros ahorros? Ir a la asamblea y decirle a los diputados que no queremos que aprueben esta reforma. Sencillo. Sea más objetivo, Domínguez, por favor, deje de defender tanto a la derecha, no caiga en la charlatanería del LPG y el diario de hoy. El pueblo necesita profesionales de la comunicación serios, responsables y veraces, no gente como usted que ciegamente defiende un lado de la moneda. Así como es de crítico para con el gobierno, séalo también para con la podrida y malintencionada oposición que hay. Si he mentido en algo de lo que he dicho yo hoy, por favor, señálemelo y aquí están abiertas todas las cosas. Pero si yo miento, por favor, háganlo porque no es correcto mentir. Es pecado mentir. Y yo no he venido aquí a mentir, vengo a contarles la verdad. Si esto afecta a alguien en los partidos políticos, pues que asuman lo que les corresponde. Pero hoy por hoy el gobierno tiene que tomar decisiones y los ciudadanos defendernos de esas decisiones si son decisiones malas. Aplaudirlas si son buenas, sí, con la mesura del caso, porque también no se trata de venir a alabar lo que se supone debe hacerse por obligatoriedad, porque para eso los escogimos, para eso están funcionando, para eso tienen la responsabilidad constitucional de hacer las cosas bien en función del pueblo. Entonces también, si ustedes quieren medios plegados al gobierno, hay bastantes. Este no lo es y no lo será nunca, y no lo fue en el pasado, tampoco lo será hoy. Felicidades, Rafa, por el valor de decir la verdad acerca del tema de mayor robo del siglo, como lo es el robo de las pensiones. Bendiciones y adelante. Buenos días, don Rafael. Es que solo a él se le ocurre lo que pasa, ya está dando patadas de ahogado, dice, él no tiene dinero, pero ofrece y ofrece, saluda con sombrero ajeno. Fíjese que yo no sé cuánto tengo, pero que a mí no me viene el estado de cuenta y soy obrera. Pues si no viene a ti, hay que ir a la AFP y preguntar, incluso si te lo descuentan y no hay un estado de cuenta, puede ser que alguien se está quedando con esa plata y hay que denunciar a esos empresarios que no hacen lo correcto. Buenos días, Rafael. La ley del sistema de las AFP dice que la cuenta individual de ahorro de los afiliados es única y exclusiva de cada uno de ellos. No dice que el gobierno se apropie de los fondos de pensiones. Aquí estamos involucrados todos, claro. Y es una ley vigente que garantiza esos contratos. Hola, buenos días. Rafael, muy buenos días. Un placer saludarle. Les saludo y felicidades por su programa. Muchas gracias. Una propuesta. Todas las empresas, con un tema, todas las empresas de El Salvador, ninguna se ha propuesto rebajarle sus productos básicos después de que habían experimentado grandes alzas en los combustibles, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿por qué el gobierno no hace un nuevo estudio sobre los combustibles y mejora los combustibles aumentables? Porque eso no dañaría el presupuesto de las empresas, ya que las empresas no están bajándole a sus productos el precio. Entonces, ese precio de los combustibles podría aumentársele un 10, no sé, 15 o 20 centavos, porque no les estaría afectando, porque sus productos no están bajando de precio. Ok, perfecto. Hay por ahí, por cierto, publicado ahora o ayer, no sé si fue ayer o ahora, un estudio sobre el tema de el alto precio de la canasta básica, aún en medio de estas rebajas del costo del petróleo, que vale la pena buscarlo. Está publicado ayer, sí, ayer, ¿verdad? Vale la pena ir por ahí para darle a usted una respuesta también sobre eso. Muy amable, gracias por llamarnos. Tenemos que hacer un corte, enseguida volvemos con más de sus llamadas telefónicas. Con 48 minutos, el tiempo avanza en la mañana de jueves y tenemos todavía mucho que hablar del tema de la rentabilidad, que es el otro elemento que hablábamos. El gobierno le paga a otros inversionistas, ya veíamos algunas entidades autónomas, pero el gobierno tiene tasas de interés por el que paga por dinero prestado entre el 6 y el 7%. El Ministerio de Hacienda paga en el 48% de la deuda que tiene con organismos internacionales el 6% en promedio. Entonces, se le niega al fondo de pensiones una rentabilidad decente. Entonces, ¿quién tiene culpa? El trabajador, la AFP. Para nada. Esto se viene usando desde el 2006. Así de simple.
3 años lo utilizó el gobierno del expresidente Saca para tomar dinero de ahí y pagar las pensiones, pero después de este gobierno en adelante se ha seguido utilizando hasta el día de hoy. Ya decían algunos de los que hemos entrevistado al teléfono que incluso al cierre del año 2015 se han pedido todavía, o a enero, otros 150 millones de dólares del mismo fondo pagándole un interés pequeño. El mismo magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, hablaba sobre esto al momento de darle un plazo de 15 días a la Asamblea Legislativa para que legisle y cambie esa tasa de interés. Esto es lo que decía el magistrado. No, la Sala tiene, según el 183 de la Constitución, la facultad de declarar inconstitucionales las leyes que se considere que contrarían la Carta Magna, y eso se puede hacer expulsando del ordenamiento jurídico la ley declarada inconstitucional. Cuando una ley todavía no ha sido declarada inconstitucional, pero se está en el trámite de un proceso, la Sala puede adoptar medidas cautelares de suspensión de la entrada en vigencia de una ley o de suspensión de una ley que está vigente en la medida en que la vigencia de esa ley perjudique derechos constitucionales, como nos parece a nosotros es este caso. La ley que obliga a las AFPs a comprar estos certificados a la tasa LIBOR, que en este momento anda por el 1 y tanto %, en clara afectación a los derechos de los trabajadores, en su derecho a la pensión, nos parece que es lesiva de este derecho y por tanto se establecería una suspensión de esa obligación de las AFPs. Es parte del control que ejerce la Sala de lo Constitucional sobre las leyes. Pues ayer eso es lo que se esperaba que se comentara, ¿no? Por parte del ministro de Hacienda, pero llegó a proponer la reforma de la ley de pensiones. Nosotros consultamos al diputado Guillermo Gallegos sobre cómo iba en la Asamblea Legislativa el tema de la tasa de interés. Gana es el partido que propone hasta hoy la tasa más alta. Gana ha estado queriendo favorecer al trabajador con esta propuesta y por eso acudimos a preguntarle sobre este proceso. Bueno, primero, buenos días. Con respecto a la rentabilidad, nosotros creemos que esta debe ser la mejor, que le garantice a los ciudadanos que coticen un buen interés. Casi tenemos un acuerdo para que el día de mañana pueda ser de forma gradual, escalada. Cada año se puede ir subiendo un 0.20, un 0.25, hasta llegar por lo menos a 4, a 4,5 porcentual. Mañana queremos sacar esto para cumplir con la resolución de la Sala de lo Constitucional. Y en la reforma integral de pensiones estaba llegando, nosotros vamos a estudiarla, no tenemos compromiso de tiempo, se le va a dar el estudio que sea necesario y lo que sí estamos conscientes es que en ningún momento podemos arriesgar el trabajo y el futuro de los cotizantes. Es muy complicado poner los fondos de pensión en manos del gobierno, independientemente del gobierno que sea, ya que no deja de correrse un riesgo. Pero sí nos comprometemos a hacer un estudio profundo, detenido y pues aprobar lo que más convenga para cada uno de los pensionistas. Habría entonces Gana modificado su visión de la rentabilidad y se estaría plegando a la del gobierno, que habla de un 4.25 a 4,5% y de manera escalonada, como si de manera escalonada uno pudiera hacerse su propia vida, ¿no? Hay sacrificio por medio, hay descuentos obligatorios como este que al trabajador le significan a veces un ingreso para darle de comer a sus hijos en el día de hoy, pero tiene que cumplir con la ley y le ha sido retenido. Entonces, sobre esos sacrificios hacemos estas decisiones. No es poca cosa lo que hay que hablar del ahorro de pensiones, es sacrificio del pueblo. Y si no estamos dispuestos a pagarle lo que el pueblo merece, entonces, ¿de qué estamos hablando? Hola, buenos días. Buenos días, don Rafael. Encantada de saludarlo. Y gracias. Quisiera que no me vaya a cortar la llamada, porque muchas veces cortan las llamadas cuando no les parece lo que uno va a hablar. No, hablo en nombre del pueblo y de los... Permítame un segundo. Dígame. Jamás hemos cortado las llamadas por algo que no nos parece. Cortamos las llamadas por dos cosas. Ajá. Una, porque no se entienda muy bien y tenemos que cortar porque no se escucha.
Y dos, cuando en esas llamadas lo que hay es un ataque personal hacia mí. No, de ninguna manera. Entonces, correcto. Y cuando se abusa del tiempo, pues... ¿Qué pasa con las pensiones? Sí. Mire, recordemos que Arena privatizó las pensiones en 1998 y se agarraron los bancos del Estado y después el dinero de nuestras pensiones para hacer su negocio de las AFP. Arena se acabó el dinero de las pensiones con las AFP desde el 2001. Ellos han prestado dinero para pagar pensiones endeudando al Estado. Ellos agarraron el 20% de nuestro dinero sin riesgo a pérdida. En 14 años las AFP nos han cobrado 1.400 millones en comisión. La AFP y la ANEP lanzan una campaña mentirosa para proteger las ganancias, grandes ganancias que tienen en perjuicio de nuestras pensiones. Eso es esto que pasa con las pensiones. Ahora, lo que yo he entendido como ciudadana, que el gobierno que está proponiendo es lo siguiente. Así como se escuchó al señor Cuadra, quisiera que me escucharan esto. Un sistema de pensiones sostenible y seguro compuesto por nuestro ahorro individual que se mantendrá seguro y en un fondo común que garantizará pensiones vitalicias. Así es que como antes de la privatización de las pensiones, hasta que se moría el ciudadano, pagaban pensiones. Hoy no. Yo desafortunadamente me obligaron, estaba en INPEP y me obligaron a pasarme a AFP Confía. Yo propuse que no estaba de acuerdo, pero me denegaron, así que sigo con la AFP Confía. Desafortunadamente me quitan el 50% de mi aguinaldo, cuando me deberían de dar por lo menos un 75% o 80% o completo. Bueno, no se subirá la edad de la jubilación ni el monto de las aportaciones mensuales de las y los trabajadores. Las AFP siempre administrarán los fondos para las pensiones y serán vigilados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Nadie va a estar viendo si se roban o no. Reducir la comisión por administración de las AFP para mejorar los ahorros de los trabajadores. Y para finalizar, el gobierno propone con estas leyes que quiere poner aumentar la ganancia de los fondos de las pensiones. Eso es lo que no se le explica al pueblo. Lo que a mí me incomoda como persona es que el señor Portillo Cuadra y toda la gente de dinero, Arena en especial, dicen que roban. Yo les digo a ellos este mensaje: el burro hablando de orejas. Así es que, señor, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Gracias por llamarnos. Lo que pasa es que hay mucha de esa información que tampoco es cierta, que es la información que el gobierno da, que tampoco es cierta, que el partido FMLN da y que tampoco es cierta. Aquí todo el mundo trata de defender su posición con la información. Por ejemplo, un dato solo para demostrar esto: decir ahora que van a controlar a las AFP, si las AFP han estado controladas siempre. Hay una superintendencia del sistema de pensiones. No es cierto que ahora va a estar controlada, siempre ha estado controlada. Hay una ley completa que controla. Si no tuviéramos 8.500 millones en ahorro, y hasta ahora nunca ha habido una denuncia de que se ha perdido un peso de ese fondo de pensiones. Las ganancias de las AFP no son ciertas que hayan sido 1.400 millones, son solo 278 millones en 18 años. Tampoco es cierto que nunca se ha bajado la ganancia de las AFP. Claro que sí, 3 veces se ha bajado el valor de comisión. Y eso es fácil de poderlo hacer. El tema es que todo esto que se está ofreciendo, para nada se puede dejar de hacer sin necesidad de crear todo lo que está creando. Pero bueno, repito, ¿verdad? Esa información cada quien la maneja y cada quien la puede corroborar. Estamos por cerrar, solo quiero un par de llamadas más y nos despedimos. Hola, buenos días. Don Rafael. Bienvenido al programa. Sí, buenos días. Lo que le pido al pueblo salvadoreño es que no voten por Gana, Ok, bueno, gracias por llamarnos. Estamos muy lejos de las elecciones todavía para cualquiera de estas cosas. Hola, buenos días. Quiero hablar ahí, participar, por favor. Adelante, le escuchamos. Me acabo de pensionar. Cuando yo me pensioné,
tenía en mi estado de AFP $13,460. Me están dando un promedio mensual de 370.